Hola, buenos días a todos y a todas en nuestro último lunes de leer del mes de julio. Como ya saben, este mes lo he dedicado a textos de autores llamados Julio y vamos a cerrarlo con uno que ya conocimos la semana pasada, el gran Julio Verne, escritor francés del siglo XIX, conocidísimo por sus relatos fantásticos de ciencia ficción, pero que también era un gran escritor satírico. Verne tenía una beta burlona muy intensa y curiosamente muchos de sus dardos satíricos se dirigían a los ingleses, pero sobre todo a los estadounidenses. Verne tenía la tendencia a considerar que los estadounidenses, pese a reconocerles su gran sentido del negocio y del emprendimiento, también los consideraba un poco fanfarrones y a eso dirigía muchos de los dardos satíricos de sus novelas. Si uno lee los textos de Julio Verne se dará cuenta que no solamente le interesaba el tema de la ciencia ficción y de la fantasía, sino que mucho de esto ocultaba un análisis crítico, satírico de su sociedad, de la sociedad en ese momento, y entre ellos particularmente a los estadounidenses. Y la novela que quiero compartir con ustedes el día de hoy de Julio Verne es esta, La Casa del Meteoro, que fue escrita, si no me equivoco, hacia 1898 y en la cual dos astrónomos aficionados estadounidenses descubren al mismo tiempo un meteorito y se dan a la carrera de ver cuál es el primero que llega a él para reclamar el descubrimiento. Vamos pues a compartir este texto de Verne tan satírico como les digo. Y dice así: si algún continente puede estar orgulloso de una de las regiones que le componen, como un padre lo estaría de uno de sus hijos, es América. Si alguna república puede estar orgullosa de uno de los estados cuyo agrupamiento la constituye, es la de los Estados Unidos. Si uno de esos 51 estados cuyas 51 estrellas constituyen un ángulo de la bandera federal puede estar orgulloso de una de sus ciudades, es Virginia, cuya capital es Richmond. Si finalmente una ciudad de Virginia puede estar orgullosa de sus hijos, es indudablemente la ciudad de Boston, donde acaba de hacerse ese importante descubrimiento que debía ocupar un lugar muy considerable en los anales astronómicos del siglo. Tal era al menos la opinión unánime de los habitantes de Boston. Como es fácil presumir, los periódicos, los de Boston al menos, publicaron los más entusiastas artículos sobre Mr. Dean Forsyth y el Dr. Huddleston. ¿No venía a reflejarse sobre la ciudad toda la gloria de estos dos ilustres ciudadanos? ¿Quién de sus habitantes dejaba de tener parte en ella? ¿No iba a verse el nombre de Boston unido para siempre a este descubrimiento? Entre aquella población americana, en la que con tanta facilidad y tanto furor hacen, nacen corrientes de opinión, no tardó en hacerse sentir el efecto de estos artículos ditirámbicos. No se sorprenderá por consiguiente el lector, y por otra parte, si se sorprendiera, tendría a bien creernos bajo la fe de nuestra palabra, si le afirmamos que desde ese día la población se dirigió bulliciosa y apasionada hacia las casas de Morris Street y de Elizabeth Street. Nadie se hallaba al corriente de la rivalidad que existía entre los señores Forsyth y Huddleston. El entusiasmo público les unía en aquella circunstancia. Para todos, sus dos nombres eran y continuarían siendo inseparables hasta la consumación de los siglos, hasta tal punto que dentro de millares de años los futuros historiadores afirmarían tal vez que ambos nombres habían sido llevados por un solo hombre. En espera de que el tiempo permitiese comprobar lo bien fundado de semejantes hipótesis, Mr. Dean Forsyth debió aparecer sobre la terraza de la torre y Mr. Sidney Huddleston sobre la terraza de la torrecilla. Mientras que los hurras subían hasta ellos, ambos se inclinaron, saludando agradecidos. Un observador habría, empero, notado que su actitud no expresaba una alegría sin mezcla de encontrados sentimientos. Una sombra pasaba sobre su triunfo como una nube sobre el sol. La mirada oblicua del primero dirigíase hacia la torrecilla,
y hacia la torre la mirada oblicua del segundo. Cada uno de ellos veía al otro respondiendo a los aplausos del pueblo bostoniano y hallaba los aplausos que se le dirigían menos armónicos que discordantes los que resonaban en honor de su rival. En realidad, esos aplausos eran iguales. La multitud no hacía diferencia entre ambos astrónomos. Dean Forsyth no fue menos aclamado que el Dr. Huddleston y recíprocamente por los mismos ciudadanos que fueron sucediéndose ante las dos casas. Durante estas ovaciones, que ponían a los dos barrios en conmoción, ¿qué se decían Francis Gordon y la sirvienta Mitz de una parte y la señora Huddleston, Jenny y Lou de la otra? Temían que la nota enviada a los periódicos por el Observatorio de Boston tuviese lamentables consecuencias. Lo que hasta entonces había permanecido oculto estaba ahora al descubierto. Mr. Forsyth y Mr. Huddleston conocían oficialmente a su rivalidad. No era de presumir que uno y el otro reivindicarían, sino el beneficio, el honor al menos de su descubrimiento, y que de ello resultaría tal vez un deplorable disgusto para ambas familias. Los sentimientos que la señora Huddleston y Jenny experimentaron mientras la muchedumbre se manifestaba ante su casa es bien fácil imaginarlo. Si el doctor se había encaramado sobre la terraza de la torrecilla, ellas se habían guardado mucho de asomarse al balcón. Ambas, con el corazón oprimido, habían mirado desde atrás de las cortinas aquella manifestación que nada bueno presagiaba. Si los señores Forsyth y Huddleston, empujados por un absurdo sentimiento de celos, se disputaban el meteoro, ¿no tomaría parte el público y se declararía a favor del uno o del otro? Cada uno de ellos tendría sus partidarios y en medio de la efervescencia que reinaría entonces en la ciudad, ¿cuál sería la situación de los futuros esposos en una querella científica que transformaría a ambas familias en nuevos Capuletos y Montescos? Por lo que hace a Lou, estaba furiosa. Quería abrir la ventana, apostrofar a aquel populacho y manifestar el pesar de no tener una manga a su disposición para rociar a la muchedumbre y ahogar sus hurras en torrentes de agua helada. Su madre y su hermana tuvieron que esforzarse por moderar la cólera de la fogosa niña. Igual era la situación en la mansión de Elizabeth Street. También Francis Gordon habría, por su parte, enviado a todos los diablos a aquellos entusiastas que iban a agravar una situación ya tirante. Además, él se había abstenido de aparecer, en tanto que Mr. Forsyth y Omicron se inclinaban desde la torre dando muestras de la más chocante vanidad. Del mismo modo que la señora Huddleston había tenido que reprimir las impaciencias de Lou, así tuvo también que reprimir Francis Gordon las cóleras de la terrible Mitz. Nada menos quería ésta que barrer a la muchedumbre, y en sus labios no era esto una amenaza de la que uno podía reírse. No había duda que aquel instrumento que a diario manejaba ella con tanta habilidad era terrible en sus manos. Con todo, recibir a escobazos a gentes que vienen a clamarle a uno es quizá un poco fuerte. Ah, señor, gritaba la anciana sirvienta, ¿es que están locos esos alborotadores? Casi me siento inclinado a creerlo, respondió Francis Gordon. Y todo ello a propósito de una especie de piedra grande que se pasea por el cielo. De Julio Verne, La Casa del Meteoro, con la cual cerramos nuestras lecturas del mes de julio. Nos leemos todos y todas el próximo lunes, ya en el mes de agosto.